Consulta médica. Lo que debes saber sobre la salud, consulta y prevención. Marcelo Palermo y toda la red de doctores que hablan nuestro idioma. Consulta médica. Acompáñenos. Comenzamos. Muy buenos días y bienvenidos a otra edición de su programa de salud por excelencia, Consulta Médica. Yo soy su presentador, Marcelo Palermo. Gracias por estar con nosotros y, por supuesto, aquí me acompaña mi compañero de fórmula, Luis Miranda. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Marcelo, gracias. ¿Y tú? Muy, pero muy bien y muy contento soy de contar con la presencia del doctor Fernando Morán. Su especialidad es la nefrología. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí. Un placer Gracias. tenerle. Y, por supuesto, una especialidad que abarca muchas cosas. Denos una definición, una base de lo que hace un nefrólogo, doctor Morán. Claro que sí. Básicamente un nefrólogo es ser especialista del riñón. Yo soy especialista del riñón, yo soy el doctor Morán, especialista del riñón y también especialista en trasplantes. Y como bien decías, abarca muchísimas cosas. O sea, cuando nosotros tenemos a un paciente que nos lo refiere un médico general, es cuando el paciente usualmente ya entra a un grado 3 de enfermedad del riñón o tiene proteinuria, problemas con el potasio, cloro, sodio, son muchísimas cosas, incluyendo piedras en el riñón. Bastante amplio, o sea, parece, por ser doctor y un gran profesional, lo define Luis en una forma muy interesante y sintética, lo cual verdaderamente nos da pie para empezar a desarrollar los temas, ¿verdad? Y por supuesto, la importancia de que una persona que llegue a las manos de un profesional de la calidad del doctor Morán esté bien cubierta y asegurada de antemano. Así es, Marcelo, y por eso tenemos a nuestro invitado de honor hoy, el doctor Fernando Morán, sí, porque es nefrólogo y se especializa, pues, en todos los pacientes que entran a diálisis, que ya tienen problemas con sus riñones. Ya va más allá del crónico, es algo más avanzado. Sí, ya es algo más avanzado y aquí en El Paso hay bastantes clínicas que ofrecen esos servicios de la hemodiálisis y también hay diálisis donde se hacen en casa y pues el doctor ahorita nos va a hablar de eso, pero lo que les queremos decir a nuestros televidentes, que si usted está en una situación de esta, nosotros estamos aquí para ayudarle porque yo tengo ya años trabajando con los pacientes del diálisis y pues para mí es un honor que esté el doctor aquí, Fernando Morán. ¿Por qué? Porque puede avalar que la aseguranza cubre los servicios que estos pacientes van a necesitar, que claro, son extremadamente graves y necesarios, porque cuando hablamos del diálisis es una de las cosas que es aún más caras que otras cosas médicas. Que más se quiere evitar sí, y que más sí, cuesta, por así supuesto. Así es, eso es muy costoso y queremos ayudarles, asesorarlos. ¿Para qué? Para que tengan algo que les cubra lo que ustedes van a requerir en el proceso de todo esto que están pasando de su diálisis, porque todavía, a pesar de que sea una condición muy crónica, hay esperanza, porque claro, ahí el trasplante... La posibilidad de un trasplante, claro. Y el doctor Morán ahorita nos va a explicar todo el proceso del trasplante, pero ya me le estoy adelantando al doctor Morán. Ahí va. Bueno, hay una coordinación y de eso se tenía que hablar. Aunque él es el experto y por eso lo tenemos aquí, para que nos explique un poquito de... Doctor Morán, explíquenos un poquito sobre los pacientes del diálisis, como... ¿Cuál es el proceso? ¿Por qué? ¿Cómo se llega a una diálisis? Así Ese es el tema fundamental, porque es lo que más quiere evitar. Obviamente el nefrólogo quisiera ver y evitar eso, pero ¿cómo se llega a ese punto? Bueno, principalmente cuando alguien tiene diabetes, tiene presión alta, obesidad, problemas con el colesterol, problemas cardíacos, problemas de congestión cardíaca, embolias, todo eso te lleva a problemas con el riñón. Como quien dice, está pegado con problemas cardíacos y con el diabetes. Entonces, si yo tengo una persona o un paciente nuestro que un médico general me lo refiere porque tiene diabetes o presión alta por enfermedad del riñón, nosotros lo empezamos a ver, lo empezamos a evaluar en las clínicas. Entonces es bien importante verlo y diagnosticar en qué grado cae el paciente. Hay 5 grados de enfermedad del riñón. Eso es bien importante. Entonces, usualmente los pacientes que me refieren a mí
usualmente ya tienen una progresión de enfermedad del riñón. Estamos hablando de un grado 3, por lo general. Entonces, a veces me refieren pacientes con un grado 2, pero porque tiene exceso de proteína en la orina o por otras razones. Pero principalmente los pacientes que llegan a un grado 3, que es alrededor de un 60% de filtración de los riñones, ahí es cuando ya empiezas a ver un poco más de problemas. Entonces, como bien platicabas, ya cuando está el paciente progresando poco a poco y empieza a decaer la función del riñón, ya empezamos a ver los otros grados. Si un paciente lo tienes en grado 3 y empieza a progresar, le dio un infarto, diabetes descontrolado, colesterol, todo afecta al riñón. Entonces, los grados de enfermedad del riñón van a ir progresando, la función va disminuyendo y ahí es cuando empezamos a ver más problemas con niveles de ácido en el cuerpo, niveles de potasio en el cuerpo. Todo eso es bien importante que nosotros lo controlamos. Perdón, chicos, estamos al punto de ir al corte comercial. Se pone bien interesante el tópico, por supuesto. ¿Por qué? Porque es un tema siempre candente en el ámbito de la salud. Recuerde, 915-383-7333 el teléfono. Luis, Fernando, Luis, vamos a un breve corte comercial. Está muy interesante la plática con el doctor nefrólogo Fernando Morán y con, por supuesto, mi estimadísimo Luis Miranda. No se vayan a ningún lado, seguimos con más Consulta Médica. Consulta Médica. Vamos a una pausa y regresamos. Hola y gracias por estar con nosotros en su programa de salud por excelencia, Consulta Médica. Yo soy su presentador, Marcelo Palermo, y quiero comentarle que además de usted llamar para hacer consultas en relación a sus problemas de salud, también cortesía de Weller Communications y su programa Consulta Médica, estamos sorteando diferentes premios, electrodomésticos y otras sorpresas más. ¿Cómo tiene que hacer usted para participar? Llame al teléfono en pantalla 915-383-7333 y pregúntenos cómo. Nosotros tenemos esas sorpresas para usted. Gracias por seguir y por su preferencia. Continuamos en Consulta Médica. Gracias por continuar con nosotros en su programa de salud por excelencia, Consulta Médica. Aquí con Luis Miranda, asesor especializado de seguros, por supuesto experto en el tema, que nos acompaña siempre y porque tenemos que hacerle saber cómo tiene que ir la coordinación del cuidado de su salud. Y hoy nos engalana la presencia del doctor Fernando Morán, nefrólogo que está empezando a abordar el tema. Tenemos algunos bloques más para seguir adelante. Primero, Luis, y fundamental, se ve el teléfono en pantalla, el 915-383-7333 para que llamen y consulten, por supuesto, pero las direcciones. Así es, Marcelo, qué bueno que mencionaste. Nuestras direcciones para todos nuestros televidentes que quieran ir a visitar nuestras oficinas para tener una consulta con nosotros. Primera dirección es 5340 El Paso Drive, Suite N. Una vez más, 5340 El Paso Drive, Suite N de Nancy. Estamos en la esquina del Paso Drive y Paisano. El 700 Sur Santa Fe, y esa está localizada en el centro, 700 Sur Santa Fe. Y nuestra otra oficina, estamos en el 7136 Alameda Avenue. 7136 Alameda Avenue. Y ahora sí, Marcelo, continuamos con nuestro invitado. No, por supuesto. Y estabas, en cortes estabas planteando una situación muy interesante. Así es. Que querías, por supuesto, transmitírsela al doctor. Lo dejamos justo en la parte que estábamos hablando del stage, o la etapa 3, la etapa 4, pero ahora viene también la etapa más compleja, ¿no? Así es, y es lo que le queremos. Y una pregunta en general para nuestros pacientes que tal vez, doctor, están, ¿qué síntomas son los que van a estar sintiendo para que, creo que cualquier síntoma se deberían de atender con un doctor primario, ¿verdad? Y luego ya que referirlo a un especialista, pero para aquellos que están teniendo tal vez esos problemas de riñones, ¿cuáles son los síntomas? Y luego para que nos continúe hablando de los grados de los que estaba mencionando. Claro que sí. Como te mencionaba, hay 5 grados de enfermedad del riñón. Hay que estarlos monitoreando
continuamente. Usualmente, si alguien tiene, como ya bien mencioné, presión alta o diabetes, empiezas a progresar poco a poco. Entonces, cuando uno entra en grado 3 de enfermedad del riñón, no necesariamente vas a tener síntomas. Eso es bien común. Los pacientes siempre me dicen, pero yo nunca supe que tenía enfermedad del riñón. Claro. Entonces, para ellos a veces es medio una sorpresa cuando llegan cuando lo refieren con un especialista, con un nefrólogo. Entonces, pues es bien importante decir a los pacientes que en grado 3 de enfermedad de riñón no se van a ver muchos síntomas, pero cuando ya empieza a progresar a grado 4, lo que yo siempre le digo a los pacientes, cuando ya empiezas en grado 4, grado 5, enfermedad de riñón, te vas a hinchar. O sea, todo lo que entra tiene que salir. Si no estás haciendo del baño, estás orinando, el cuerpo lo va a mostrar. El cuerpo lo va a mostrar y se empiezan a hinchar. Se empiezan a hinchar, no pueden respirar, ese es uno. Los niveles de ácido se acumulan. Todo el desecho de la orina se queda en el cuerpo. Ácido úrico levanta todo. La urea más bien. La urea es la que se va elevando. Entonces, y eso se puede ver con todos los pacientes grado 5, grado 4 que se empieza a elevar. Entonces, lo que puedes observar, como bien decías tú, antes de empezar la diálisis, cuando ya tienes un grado 5 de enfermedad de riñón, lo que se va a ver es, te hinchas, puedes tener falta de aire, te empiezas con pérdida de gusto, fatiga, y esas cosas pueden ser 1000 cosas, ¿sí me entiendes? Es decir, si un paciente tiene otras enfermedades, puede uno pensar que no está enfermo del riñón, pero por eso hay que checarse con el médico general y es bien importante que se hagan los laboratorios y una vez que lo refieran, pues nosotros los podemos ver con muchísimo gusto. Y Doc, entonces es la etapa 4 en donde más se presentan los síntomas, en donde empieza a explotar todo eso, digamos. Sí, entonces es bien importante que los pacientes empiecen a seguirse siempre con su médico general. Una vez que los refieran, nosotros los vamos a ver en el grado 3 de enfermedad del riñón o grado 2 por X o Y razón, si lo podemos ver antes, pero nuestro trabajo como nefrólogos es prevenir que lleguen a diálisis. Claro. Entonces, eso es lo más importante. Pero si llegaron a diálisis, pues por eso vamos a hablar también sobre eso. Hay una cosa importantísima porque también hay mucha cuestión en la coordinación del cuidado, el no llegar o el llegar a diálisis, ¿verdad? Pero una cosa, Doc, antes, porque eso quiero que se lo aborde, Doc. Sí, por favor. Los síntomas no son siempre iguales. Puede haber personas con una condición similar, pero con síntomas diferentes también, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Puedes tener diferentes síntomas, no todo mundo es igual. Entonces, y aparte, no todo el pasado médico de los pacientes son iguales. Entonces, si yo tengo una paciente de 25 años que tiene lupus, no es lo mismo a un paciente de 60 años con diabetes, presión alta y historial de infartos. Entonces, ahí es cuando es bien importante ir abordando cada situación y cada paciente es diferente. El tiempo se va como loco porque el tema es interesantísimo, pero Luis, ahora cuando volvemos tenemos que hablar, nobleza obliga, de esta cuestión de cómo va relacionándose el cuidado, la coordinación del cuidado de la salud y las diferentes etapas. Vamos a un corte comercial, este programa no tiene desperdicio, no se vaya a ningún lado. Si quiere agarre las palomitas, un vaso de agua para que sea algo saludable. Volvemos con el doctor Fernando Morán y Luis Miranda, que esto es Consulta Médica. Consulta Médica. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Le asusta tener que salir para ver al médico? En WellMed, usted puede ver al doctor desde la comodidad de su hogar. Simplemente programe una visita por Internet. Es una cita médica segura y privada, usando un teléfono inteligente, tableta o computadora. Visite myhealthteamnow.com para inscribirse o descargue la aplicación MyHealthTeamNow. Cuídese, quédese en casa. Conviértase en un paciente de WellMed hoy. Continuamos en Consulta Médica.
Gracias por continuar con nosotros en su programa de salud por excelencia, Consulta Médica, aquí con nuestro asesor especializado Luis Miranda, compañero de fórmula, y el doctor Fernando Morán, nefrólogo, que su ponencia está más que interesante. Luis, el tema ahora es la coordinación del cuidado de la salud de acuerdo a cómo avanzan las etapas. Así es, Marcelo, y es muy importante para poder coordinar lo de su salud, de que estén asegurados todos nuestros televidentes, claro, los pacientes. ¿Para qué? Para que se atiendan con un médico. El doctor aquí nos está mencionando los síntomas y yo sé que muchos televidentes que nos están viendo pueden decirse y preguntarse, yo tengo algunos de esos síntomas. Identificarse. Sí, identificarse. Claro. Entonces es muy importante que nos hablen, que nos visiten a nuestras oficinas. Los teléfonos aparecen en pantalla. ¿Para qué? Para que les podamos asesorar con una aseguranza que les cubra todos estos cosas médicas necesarias para todos nuestros pacientes, para cuidarse, ya sea con un doctor primario o si tienen que ver a un especialista, también poder referirlos con un especialista. Y ahora sí, para que el doctor Morán nos siga platicando un poquito más, claro, sobre estos grados que nos ilustra muy fácil y nos explica muy bien. Fíjate el pase del 3 al 4, la gran diferencia, y ahora viene lo que podría ser del 4 al 5, que él decía es lo que todo nefrólogo trata de impedir, ¿verdad? Sí, claro que sí. Entonces es bien importante que los televidentes sepan que tienen opciones. Cuando alguien llega a grado 5 de enfermedad de riñón, ya su nefrólogo le está hablando de diálisis. Claro. Okay. Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer. Entonces, usualmente cuando alguien entra a grado 5, la filtración ya está a menos de 15%. Pero uno puede calificar para un trasplante si tienes menos de 20%. Entonces, el chiste es trasplantarte antes de que también toques diálisis. No todo el mundo califica para un trasplante, eso es bien importante saber. Entonces, si alguien se está viendo con su nefrólogo, es bien importante que sepan que tenemos varias cosas que podemos hacer con la diálisis. Primero que nada, diálisis en casa. Ahorita, más que nada, es bien popular diálisis en casa. Tú puedes hacer diálisis peritoneal. Sí, la peritoneal, exacto. La peritoneal, que es un catéter aquí en el abdomen. Te dan unas bolsas y tu máquina y te vas a tu casa y te dializas en tu casa. Eso es muy popular. ¿Por qué? Porque lo haces en la noche. 1. 2, lo haces en tu casa, en la comodidad de tu casa. Y 3, no tienes que estar viendo al nefrólogo siempre. Claro. Entonces, nomás te sigues una vez al mes. Doctor, y para el diálisis en casa es todos los días, ¿verdad? Sí, si es peritoneal, sí. Peritoneal, sí, claro. Si es diálisis, hemodiálisis, que es la más popular. Bueno, mucha gente sabe de esta diálisis, que es típicamente con una fístula en tu brazo o con un catéter, así empiezan los pacientes, vas y te dializas. Lo puedes hacer en tu casa, que es hemodiálisis en casa, eso también es más popular. Entonces ahí es cuando tenemos que ver que pues, los seguros cubran todas estas posibilidades. Claro. Oye, doctor, ¿y nos puede explicar un poquito qué es la diferencia de hacerse o qué beneficio trae hacerse el hemodiálisis o el peritoneal en casa o hacer solo en la clínica? Porque en la clínica serían 3 veces por semana, ¿verdad? Sí. Entonces, como bien dices, no mencioné esto, pero tienes la opción de diálisis en casa y también tienes la opción de diálisis en un centro de diálisis, en una unidad de diálisis, como le dicen. Hay muchas unidades de diálisis aquí en todo El Paso. Entonces, en la unidad de diálisis, usualmente, uno se dializa 3 veces por semana, que eso es lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado. Hay 3 turnos, el matutino, el de las 5 de la mañana, y luego el de las 8 de la mañana, y luego el de las 2 de la tarde. Entonces, también hay turno nocturno en ciertas unidades de diálisis, pero hay varias opciones que se acomodan para los pacientes que trabajan. Quiero dializarme antes de ir al trabajo. Quiero dializarme después, o sea, primero voy a trabajo y luego ya
me voy a mi Que diálisis. sí miramos a muchos pacientes Sí. aún trabajando, haciéndose diálisis, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Entonces, lo que yo siempre le digo a los pacientes es la diálisis no te afecta al riñón, pero tampoco no te va a mejorar el riñón. Claro. Entonces, Ya está dañado. O sea, acá lo que se plantea es la posibilidad de calificar o tener acceso a la posibilidad de un trasplante. sí, eso es por supuesto lo más importante. En todas las unidades de diálisis se hace un empuje para el que el paciente sea trasplantado. Claro. Esa es la prioridad. Pero nada más quería tocar un poco el tema de diálisis en casa, muy popular, es muy, muy cómodo para los pacientes, pero tratamos de acomodarnos a lo que elija el paciente. Claro, claro. Chicos, otra vez llegamos al punto del corte de bloque, pero queda un bloque más. Usted no se vaya a ningún lado porque el doctor Fernando Morán, nefrólogo, interesantísima la ponencia de hoy. Y por supuesto, aquí con nuestro asesor especializado Luis Miranda. Ya lo ve, el programa no tiene desperdicio. El próximo bloque vienen las definiciones y por supuesto la parte de coordinación. También el teléfono 915-383-7333, el que está ahí abajo en pantalla. En el bloque que viene también Luis nos reiterará las direcciones y por supuesto llegamos a la definición del tema con el doctor Fernando Morán, nefrólogo. No se vaya a ninguna parte y seguimos con más consulta médica. Consulta médica. Vamos a una pausa y regresamos. En Consulta Médica nos preocupamos por usted y su familia. Ayudamos a resolver la comunicación con su doctor primario, la farmacia y el seguro médico. No queremos que usted esté desprotegida con todos sus temas de salud. En estos tiempos difíciles tenemos que estar más atentos que nunca. Si usted tiene 65 años o más, pida el kit de consulta médica sin costo. Hable al 915-383-7333. Consulta Médica, siempre con la comunidad. Estamos para ayudarle. Continuamos en Consulta Médica. Gracias por continuar con nosotros en este interesantísimo programa de Consulta Médica, su programa de salud por excelencia, con nuestro amigo asesor especializado Luis Miranda y el doctor Fernando Morán, que por supuesto es nefrólogo. Está muy interesante la ponencia, doctor. Nos estaba definiendo el tema de la diálisis, lo que el paciente decide o elige y cómo por supuesto proyectar también lo que es el trasplante. Claro que sí. Entonces, como bien decíamos anteriormente, bien importante que se hace lo que el paciente mande. Claro. Entonces, si el paciente quiere diálisis en casa, vamos a empujar por diálisis en casa. Eso, como estábamos mencionando, es un catéter aquí, en el abdomen. Se va a dializar diario en su casa. Hemodiálisis en casa puede ser alrededor de 5 veces por semana. Se dializa el paciente en su casa 2-3 horas, 3 horas principalmente en la casa. O diálisis en la unidad de diálisis, que es 3 veces por semana, 4 horas. Así es, muy práctico, excelente, doctor. Muchas gracias. Y Luis, ¿cómo se activa el tema del seguro ahora? Porque hay cosas fundamentales que hay que saber para cómo empieza esto a trabajar y a coordinarse así, como siempre decimos, el cuidado de la salud. Así es, Marcelo. Normalmente cuando los pacientes ya están dirigidos con el doctor Morán o sea cualquier otro nefrólogo que ya traen estos síntomas o que entran a diálisis, pues normalmente ya pueda que traigan alguna aseguranza, ya sea del trabajo, o sea la del mercado de salud, pero normalmente pues en estos casos de personas de diálisis los miramos en personas menos de 65 años. Sí. Y también hay aquellas personas que pasando los 65 años entran en diálisis pero ya tienen Medicare. Una del tema que quiero hablar es de que si yo entro a diálisis, para todos nuestros televidentes, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar esto? Si usted entra a diálisis, el Medicare se le será otorgado en 4 meses. Claro. A todos nuestros televidentes. Muchas veces todas las personas dicen, no, pues el Medicare se da nomás cuando ya cumplimos 65 años. Acá viene con el tema de la deshabilidad. Así es. El Medicare se le va a dar cuando usted cumpla 65 años o si usted tiene una deshabilidad por 2 años, claro, obtiene ese Medicare. También si usted entra a diálisis a los 4 meses,
el lugar, o porque de todos modos, ya sea que usted decida hacerse diálisis en casa o en hemodiálisis, va a ser mirado por el nefrólogo y va a estar en una unidad de diálisis, que aquí hay muchas en El Paso, y allí van a haber trabajadores sociales que le van a ayudar con su aseguranza, pero no le van a ayudar a enrolarlo, sino le van a guiar y decir, sabe que usted tiene estas opciones. Entonces allí yo trabajo, ya tengo años con las unidades de diálisis. Entonces yo tengo relación con todos los trabajadores sociales y normalmente me refieren a todos los pacientes de diálisis porque ya tengo más de 8 años haciendo esto, trabajando con las personas de diálisis, y ya sé casi cuál plan le va a cubrir para esa unidad de diálisis, para si quiere entrar a su trasplante, para sus medicamentos que va a estar tomando y para todos los especialistas que va a estar viendo. Lo importante aquí es de que nos hablen, de que vengan a hacer una consulta con nosotros, vayan a nuestras oficinas para poder explicarles de que cuando ya entra en diálisis va a tener una cobertura, ya sea de Medicare, o si no, le podemos obtener una cobertura del mercado de salud que le va a cubrir eso. Ahora, los costos van a decir, ok, si yo agarro Medicare nomás paga el 80%, ¿cuánto voy a pagar yo? Allí es, yo por eso es que quiero que nuestros televidentes, si ustedes ya están en estos casos, ya sé que hay una población no tan grande, ¿verdad?, que va a estar en diálisis, pero aquellos que sí están, que nos echen una llamadita, ¿para qué? Para poder dirigirlos en la mejor manera para su aseguranza. Porque si usted se va a cualquier lugar que no sepan de su condición, pueda que no le cubra lo que va a requerir, que va a hacer su diálisis, que va a hacer sus medicamentos, que va a hacer sus opciones de hacérsela en casa, hacérsela en la unidad de diálisis, o tal vez en el trasplante, en los locales de trasplante que ustedes vayan a estar. Así que una vez más, antes de que se nos termine nuestro programa, Marcelo, quiero darles mis direcciones, que es el 5340 El Paso Drive, Suite N y 700 Sur Santa Fe, y 7136 Alameda Avenue, y nuestros teléfonos aparecen en pantalla para que nos marquen, y también darle las gracias al doctor Morán por poder venir, ¿verdad, Marcelo?, aquí con nosotros, y que nos explique tan detalladamente sobre cómo funciona esto de las personas que entran en diálisis. Y Doc, en breves, sé que tenemos poquito tiempo, pero un consejo, si podemos dar un consejo top, para aquellos que piensen o crean que pueden tener algún problema de salud, la primera cosa que hay que hacer es acudir al médico. Pero para mantener el riñón, para mantenerse de una manera saludable, ¿cuál puede ser un consejo top? Otros programas hablaremos más de eso, ¿no? No, claro que sí, es bien importante la presión. La presión. Entonces, si alguien tiene la presión alta, eso te afecta al riñón. Si tienes diabetes descontrolado, olvídate, ya te estás echando el riñón. Entonces es bien importante. Esos son los dos factores de riesgos más altos que te llevan a la enfermedad crónica. Muchas gracias, doctor Fernando Morán, nefrólogo. Excelente ponencia, y lo comprometemos para que vuelva, ¿eh? No, claro que sí, un placer, y gracias por invitarme, ¿eh? Luis, un placer como siempre. Gracias, Marcelo, a ti. Y nos despedimos. Yo soy su presentador, Marcelo Palermo. Esto ha sido Consulta Médica. La semana que viene tenemos otra cita. Que tenga un excelente día. Adiós y gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta la próxima semana.